Hola. Hola, buenos días. Soy María, R2 interna. Y yo soy Javier, R4 de Medicina Interna. Bueno, estamos aquí para presentaros un poquito cómo es medicina interna en este hospital y contaros, pues bueno, un poquito nuestra experiencia. Bueno, como sabéis, medicina interna son 5 años pues de residencia, que valga la redundancia. Empezamos cuando somos R1, pues los 6 primeros meses los pasamos en nuestro servicio para familiarizarnos un poquito. Os vamos a enseñar aquí que tenemos Eso justo es, el esto es programa el de nuestras programa. rotaciones, ¿vale? ¿Vale? Y eso, bueno, los 6 primeros meses los pasamos en nuestro servicio, pues para familiarizarnos un poquito cómo es la interna, cómo se trabaja en este hospital, conocer un poquito los adjuntos, los residentes, y luego pues nos vamos a rotar, como estáis viendo en el calendario, pues casi por todo el hospital. Pues digestivo, neurología, cardiología, oncología, también rotamos por la UBI. Dependiendo del servicio, son rotaciones de 1 o 2 meses, incluso 3, en UBI y en onco. Pero bueno, la mayoría son 2 meses. Todas las rotaciones las hacemos en nuestro hospital, menos 3 que son autoinmunes e infecciosas, y una rotación optativa que bueno, son 2 meses, que ahora después hablamos un poquito. Podemos, no sé si tendréis preguntas sobre si podemos ir al extranjero, pero sí que tenemos de nuestra especialidad que han ido al extranjero. Y eco. Y Y eco también. ecografía también es una de las rotaciones que podemos hacer externas. Bueno, yo soy R2 y ya he pasado por varios servicios. Ahora, por ejemplo, estoy en hematología y bueno, pues dependiendo de cada servicio, pues rotamos o en consultas externas o en planta de hospitalización. Un poquito lo que más nos pueda ayudar para nosotros, para nuestra formación futura. Bueno, es un hospital que, como sabéis, es muy grande, tenemos mucha carga asistencial. En interna, pues no estamos faltos de trabajo, al revés, siempre hay mucho jaleo. Y bueno, pues si venís a este hospital, digo yo que lo habrán dicho ya en otras especialidades, no os vais a aburrir. Se ve mucha patología, mucha clínica, y creo que es un punto positivo el que haya tanto trabajo, porque al ver tantos pacientes, pues puedes pues ver muchos casos, y se aprende haciendo mano. Y nada, bueno, las guardias, tenemos 6 guardias obligatorias cada mes. Cuando eres R1, las 6 guardias las hacemos en la puerta de urgencias. La mayoría de los meses son 6 guardias, pero es verdad que Bueno, sí, sí, sí si que es algún mes verdad, se puede, pues se reduce, se reduce un poquito. pero que va a pasar, o sea, me refiero que no Sí, vais a hacer los 5 años 6 guardias porque es algo que la verdad se os puede hacer volar. La mayoría de los meses sí que haréis 6 guardias, eso es. pero sí que es verdad que, por ejemplo, al principio de R1, que María sí que os lo puede contar, que solo hacéis urgencias, que hay más, en los primeros meses pues hay otras especialidades como psiquia y anestesia que también están por la puerta, porque los Eso dos hemos es. puesto guardias cuando hemos sido R1s, R2 y yo de mayor y María las pondrá también de mayor, aunque no lo quiera, los va a poner. Eh, y es verdad que al principio puedes hacer 5 en la urgencia, eso es Eso más es. frecuente, sí. Claro, al principio, como en R1 todas las guardias son en la puerta, como dice Javi, muchas especialidades pasan por la puerta, pues quizás se reduzcan y hagáis 5 o incluso algunos meses 4, porque hay muchos residentes rotando. Luego, cuando vais subiendo, pues bueno, medicina interna nunca abandona la puerta en nuestro hospital, y hasta que seáis mayores, pues seguimos abajo. Pero es verdad que el número pues va bajando. Al principio son 6, ahora yo que soy R2 hago 3 en la urgencia y 3 en la puerta, En y la planta cuando, eso. eso, en la planta y 3 en la puerta, y cuando vas subiendo, pues se van reduciendo de la puerta. O sea, yo que soy R4 y los R5 hacemos 5 de planta y una de urgencia. Y de Eso es, R3 haces 4 de planta y 2 de urgencias. eso es. Que eso yo creo que es un plus, porque yo cuando pregunté es verdad que recuerdo que muchos hospitales, cuando eran más mayores, por ejemplo, lo que yo pregunté en algunos de Madrid o lo que sea, sí que te decían que hacías más guardias de urgencias cuando eres más mayor. O sea, que no en Eso todos los es. hospitales se cumple esto. Eso es. Bueno, importante saber que nuestra puerta es solamente medicina interna, tenemos también puerta de trauma y puerta de cirugía. Las guardias de urgencias, pues bueno, siendo franca, son duras, se trabaja mucho, hay mucho volumen asistencial. Tenemos dos partes, una parte de boxes y una parte de consultas. En la parte de boxes pues van pacientes quizá más complejos, más mayores,
pues que están más graves. Y la parte de consultas pues es más parecido a una atención parecida al centro de salud. Y bueno, cuando eres R1 estás en los boxes, todas las guardias, verdad que hay una supervisión un poquito más directa porque están los adjuntos ahí contigo, están o algún resi mayor siempre pendiente, y las consultas pues tú ya eres un poquito más autónomo y lo vas gestionando, pues bueno, también tienes un poquito más de experiencia. Todo el mundo preguntará si se duerme poco, hay que venir con la idea de que no se va a dormir. Pues, pero bueno, a veces general, se parte como una horita y media, o se sea, puede en dormir. general se parte. Lo más habitual es que partas. Eso es verdad, pero poquito. Pero eso te iba a decir, pero es bueno, o sea, que se parte, pero a lo mejor partes una hora. Lo mejor, que yo siempre es que yo esto ya es lo digo, lo mejor 3 horas en la urgencia de dormir. Sí, lo mejor o sea, es si no dormimos 3 horas. Es una gran guardia. Eso es. Y lo estándar, pues 1 horita y media. 1 horita y media. 1 a 2 es lo que yo te diría estándar. ¿Y vas a tener guardias que no partas? Sí. Sí, van a existir. Va a existir ese tipo de guardias. Y bueno, y luego, bueno, en la planta las guardias son bastante mejores. Es verdad que, bueno, ya, si alguno viene, verá que hay muchos ingresos, que tenemos un busca que siempre suena, pero bueno, en general son mejores, un poquito mejores. De las guardias de planta sí que es importante decir que no hay guardia, o sea, que nosotros estamos a cargo de la planta de interna, de los pacientes de geriatría que están pendientes de subir al valle, de los pacientes de onco por ahora y de paliativos, porque no tienen guardias de oncología, y los pacientes de endocrino y de reuma si están ingresados. Es verdad que son muchos pacientes. Al final pueden ser guardias a lo mejor de más de 200 pacientes a tu cargo, más las interconsultas de los servicios quirúrgicos, que son bombitas de relojería, que sí que es verdad que suele pasar. Pero bueno, es verdad que las guardias de planta interna en general somos 3. Eso, 3 veces. Un mayor, suele ser un mayor, un pequeño y un mediano. Y el mediano, sí que es verdad que en ocasiones, como está pasando ahora, cuando hay sobrecarga, sobre todo cuando hay epidemias de gripe y demás, se abre el hospital provincial, que es un hospital chiquitito, que ahí hay camas como de pacientes, pues bueno, que no es ni de UBI ni de, vamos, ni de ventilar, con BIPAPs o CPAPs, o sea, que es a sueros antibióticos poco más, inhaladores. Y ahí, cuando hay muchos pacientes, se suele mandar a un resi de los 3. Eso es. ¿Vale? Eso sí que notamos la carga cuando somos 2 versus 3, las cosas como son, porque ahora María y yo, como María es pequeña y yo soy mayor, solemos hacer todas las guardias, el mayor y el pequeño, aquí. Y se nota. Se nota, pero bueno, eso son periodos de... Es algo puntual. Sí, suelen ser meses y siempre suelen ser estos meses, como después de enero hasta Semana Santa, suele ser. Y así yo creo que un poco lo que ha dicho María. Yo voy a hablar ahora un poco de cómo es un poco la progresión en lo que es el servicio. Entonces, de R1 lo que ha dicho María, que sí que es verdad que, por añadir, siempre de R1 rotáis en la urgencia. Siempre va a ser el primer, el segundo o el tercer mes, porque entráis 3. Cada mes uno va a ir a la urgencia. La verdad que te suelta. Sí. Ese primer mes de la urgencia te suelta bastante. Es muy agradecido. Y luego la planta de medicina interna es una planta con mucho volumen, pero es verdad que vas con tu adjunto y demás, y sí que también te suelta. O sea, yo creo que esos 6 meses de interna te sueltan bastante. Y se nota también mucho la gente que pasa por la planta interna, la urgencia, sobre todo en el hecho de pedir cosas y ser resolutivo. Ya luego, como podéis ver en el planning, ya volvéis a interna, dependiendo un poco de eso de cada uno, pero suele ser de R3. Vale, yo ya volví, tuve un mes así en verano, creo que de R2, pero de R3 ya volví el año pasado. Yo soy generación COVID, entonces como que voy un poco más retrasado, somos de septiembre a octubre. Entonces mi rotación de R3 fue ya como a mitad de R3 y ahí es verdad que adquieres bastante más responsabilidad. Ahí llevas tus pacientes, son tuyos. En los primeros meses de rotación, que podéis ver, son 3 en general, los 3 primeros meses de rotación de interna, cuando ya eres mediano mayor, te ponen como máximo 8 pacientes. Eso es un poco lo que ha cambiado, que la verdad que eso antes era un poco barra libre, o sea que eso sí que es algo que cambia en la supervisión de medicina interna, que te ponen 8 pacientes y son tus pacientes, pero los tienes asignados a un adjunto, tienes una lista. Entonces, si tú tienes alguna duda, si tú tienes algún problema, si tienes que prescribir algo,
si tienes algún problema con un familiar o tienes que hablar con algún servicio o consideras que, joder, pues esto es que hemos diagnosticado un cáncer de colon, hay que pasarlo a cirugía porque se ha obstruido o a oncología, lo que sea. Esa persona va a salir luego, el adjunto es la persona que está en el informe, entonces esa es la persona a la cual hay que recurrir. Antes era un poco más difuso este concepto. Ahora últimamente que yo he sido como la primera generación, sí que es verdad que ha habido un cambio. Yo desde mi experiencia personal lo he agradecido. Sí que es verdad que quizá habría que a lo mejor darle una vuelta en el sentido de organizarnos por despachos, pero la verdad que se agradece el saber que hay una persona. Y luego es verdad que si tú quieres preguntar, pues preguntar. No va a haber ningún adjunto que te vaya a negar nada. Entonces, también luego eso te la dará la experiencia de pues con quién te lleves mejor, más afinidad, quién te guste más cómo trabaja y demás. Una cosa que se nos olvida decir, Mary, es que hay varios despachos de interna. Ah, sí. Bueno, es un servicio Bastante grande. grande. O sea, tenemos nuestro hospital, si no lo conocéis, tiene 6 plantas y toda la sexta es de medicina interna, más una partecita que es la UCE, que es una unidad de corta estancia. Son como 40 adjuntos, más o menos. Sí, ¿no? Entre 30 y 40, 30-40 sí. adjuntos y somos 15 resis porque sois 3 por año. Y efectivamente está dividido por despachos y bueno, estamos por un poquito salteados por todo el Claro. hospital y todos los despachos. Sí que eso pues los vais conociendo al final todo, ya sea por las Sí, guardias o cuando rotéis. Y luego tenemos unidad infecciosas, sobre todo porque sí que a nivel de VIH sí que somos como a lo mejor tenemos unas consultas con bastante volumen de VIH. Los 3 adjuntos que hay ahora, sobre todo llevándolas, los 3 tienen consultas todos los días. Y si ingresa un paciente de VIH, ingresa en las camas de VIH. Eso lo de los médicos de VIH. Son también los que llevan el VIH la parte infecciosa. Ahora sí que es verdad que está habiendo como un poquito más de cambio porque tenemos un código sepsis, está ya el PROA y demás. Hay como interconsultas al servicio de infecciosas. No tenemos, que yo creo que si a la gente que le gusta infecciosas, creo que Toledo es buen hospital en el sentido de te vas a curtir ya solo por la rotación de interna, o sea, todos nosotros hemos visto leishmanias. Yo me acuerdo tú y yo en una guardia, una trombopenia que fue una malaria que te hinchas, o sea, te hinchas a ver pacientes y entre ellos te hinchas a ver pues autoinmunes e infecciosas porque hay gente que se dedica más a eso, pero en general no hay unidad. Es decir, tenemos también un par de adjuntos que sí que se dedican más a las autoinmunes y les gusta más y sí que tienen como un propio volumen suyo en la consulta, pero no hay una unidad de autoinmunes per se. Por ejemplo, luego también tenemos en la consulta o sea, gente que lleva amiloidosis por ATTR, que es como más específica, y luego tenemos la parte de consultas que suelen llevarla 2 adjuntos, más los adjuntos de la planta que tienen su propia consulta. Entonces, yo diría como unidades así específicas está la planta interna hospitalización, la parte de VIH, que es consultas y hospitalización, la UCE, que es una unidad de corta estancia, que no llega a ser una unidad de diagnóstico rápido porque es paciente ingresado, es decir, son pacientes que se quedan ingresados y, por ejemplo, neumonía en un paciente joven, un síndrome mononucleósido, pues que lo tienen que estar 2-3 días, yo estoy justo rotando ahora y los apañas más rápido. El circuito de pruebas suele ir más rápido, ¿no? Y luego tienes una consulta de la UCE, pero son consultas de, pues te cito para ver la biopsia, pero no son las unidades de diagnóstico rápido estas que tú vas a la consulta y que te pide la colonoscopia y entra en el mismo circuito del paciente ingresado. Eso no lo tenemos por ahora, creo que es una idea del futuro, pero por ahora, vamos, no está ni. Yo creo que se quiere hacer, pero todavía no está gestionado. Y guardias de otros servicios que se nos ha olvidado. Hacemos en nefro, que hacemos 3. Depende. Bueno, 3, 4. Claro, un poquito de los que estén rotando en nefro. Eso es. Y también hacemos en la UBI, que hacemos 5. 5 y una de urgencia, sí. Y en nefro, bueno, decir lo que nefro tiene trasplante renal, entonces las guardias, sí que nefro aquí también es bastante potente, no sé si alguien habrá ido a una charla, pero tienen, pues eso, tienen en diálisis, manejan bastante, tienen hemodiálisis, tienen diálisis peritoneales domiciliarias y tiene trasplante renal. Entonces sí que es verdad que las guardias de nefro en general son tranquilitas, pero es verdad que cuando te toca un trasplante renal, pues te han reventado la noche. Y las de UBI, María, no ha pasado, yo sí que he pasado, son duras,
muy duras, porque también al ser un hospital de referencia nos llegan muchas cosas. Es una UBI bastante grande, tienen más de 30 camas y, y es verdad vamos, a mí ha sido de las rotaciones que más me ha gustado y más he aprendido, porque hay médicos muy buenos y tienen la unidad de neurocríticos, polivalentes, pero bueno, son cosas como que ya iréis viendo, pero yo creo que el resumen un poco de este hospital es carga de trabajo, aprendes bastante, siempre los mayores nos lo han dicho y yo que ahora soy más mayor, cuando vas rotando fuera y demás, te ves mucho más suelto, se libran las guardias, se libran todas, se libran los sábados, ¿vale? Que eso yo la verdad creo que es un plus y es una cosa que siempre hay que preguntar. Y una cosa muy importante yo creo que es el ambiente. Y Sí, el nosotros ambiente es... somos, o sea, no es por vendernos, pero somos, No es por dar envidia, tenemos pero muy buen si eres ambiente. interna, Somos muy familia, o sea, somos muy hacemos, familia, demasiado familia. sí, generamos dependencia emocional. Sí, Pero es verdad que, joder, pues no, pero vamos a está en muy la bien. semi, en los congresos, por ejemplo, pues nos gusta mucho ir juntos, hemos hecho viajes, siempre las despedidas de los mayores. Nos llevamos mucho, hacemos mucho plan, está muy guay. Yo reconozco que para mí creo que es de lo mejor de Toledo, de Sí. toda mi residencia. Y bueno, también así quería yo hablar un poco la evolución, eso que he dicho en medicina interna, ya de R3 pasas a tener más responsabilidad. Después de esos meses iniciales de medicina interna en la planta, de 8 pacientes, ya luego tienes un poco como más barra libre. Repetimos, que es un hospital de batalla. Va a haber momentos en los cuales probablemente tengas a tu cargo 10 pacientes, 12. O sea, yo estaba estas navidades y pues sí, vas con la lengua afuera. Pero te curtes. Luego quería deciros lo de la UMAC, no sé si que esa es otra unidad que a mí me parece como muy guay, muy interesante, es la unidad de apoyo quirúrgico de medicina interna, que aquí son internistas que ayudan a los pacientes de trauma, ¿no? Vemos a los pacientes infectados, manejan muchísimo las infecciones de prótesis articulares, incluso están muy actualizadas con los antibióticos, por ejemplo, ponemos dalbavancinas, ponemos cosas que son como así más chulas, novedosas, si te gusta la infecciosa, y siguen a los pacientes infectados en trauma de las prótesis y sobre todo a los pacientes, bueno, prótesis pues quirúrgicos y los pacientes de menos de 75 años, porque aquí la geria tiene bastante peso en el sentido de que son 5 residentes, tienen una unidad de ortogeriatría y tienen un propio hospital que es el del Valle, que tiene, son 200 camas, es que ya no me acuerdo cuántas camas tiene el Valle, ¿no? 150. O sea que hay un volumen de geriatría. Vais a ver pacientes Eso geriátricos. te iba a decir. O sea, es una realidad. Cuando el valle se llena o que si no pueden subir al valle porque a lo mejor puede ponerse mal en el trayecto de la ambulancia, os hincháis también a ver pacientes geriátricos y sí que eso pues te diría que es como un poco, o sea, que tú no coges interna, pero bueno, es verdad que es que la población de Toledo es muy mayor Eso es. y no hay hospitales, está el de Talavera y luego, no sé, es que hay mucho volumen por eso. Y así de rotaciones, veis aquí Infecciosas Madrid, que suele ser siempre el 12 de octubre, pero creo que Mary, tú te vas a Valencia, ¿no? Yo voy a Valencia a la fe, sí, y mi coR también. Eso va por disponibilidad. Cuando Eso entramos de es. R1 se piden, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, se me pidió el 12 de octubre Infecciosas Madrid, que es lo que siempre pedimos, pero por ejemplo no me pudieron pedir autoinmunes en Barcelona. Entonces, yo lo tengo en La Paz, Irene, que es mi coR, también está ahora rotando en La Paz, Miren, que es mi otra coR, se va a Cruces el mes que viene. También es un poco cómo te lo gestiones tú. Eso O es. sea, que si tú Como te lo quieres gestiones. luego, pues me apetece irme a Mallorca, que tiene una unidad de autoinmunes top, en verano, pues tú pídelo. Otra cosa es que te Eso lo dé, es. Lo pero podéis pedir donde queráis. Otra cosa es que te lo sí, puedan dar porque es verdad que la disponibilidad es horrible. Yo lo pedí de R1 y estaba lleno hasta que por ya, parte cuando ya era de, punta. por parte de nuestro hospital en general no hay pegas. Eso es, por parte de nuestro hospital no hay pegas. Es más, los que te reciben, que bueno, pues al final todo el mundo quiere ir a los mismos servicios porque son los más potentes y es un poco complicado, pero bueno. Y luego de ECO es en Parla, que tiene una unidad bastante potente en la ecografía clínica de medicina interna. A mí me parece chulo, a mí me gusta hacer ECO. Y es guay. O sea, la verdad que yo creo que es un poco también la novedad, ¿no? Y lo que camina un poco últimamente el internista, ¿no? La eco como un apoyo, ¿sabes? Que pasa a ser como el nuevo fonendo. Y nada, optativa es lo que te ha dicho María. Yo estoy pendiente de pedir unas que me acepten y demás. Y la verdad que guay. Investigación, ¿no? Es una cosa que yo creo que también hay que decir. Si quieres, puedes.
Si Es quieres, un- si te lo haces tú mismo, si tú eres pro a investigar, el si quieres es lo que ha dicho puedes. María. Si quieres tiene que salir de ti. No te van a llegar un día a ti, o a lo mejor como hospitales de referencia, y te van a decir, tenemos una línea de investigación abierta. Luego, es verdad que estamos obligados a hacer un trabajo de investigación en la residencia, en el propio programa de todos los residentes de Toledo. Yo, por ejemplo, como estoy obligado a hacer el proyecto de investigación, lo enfoco un poco a lo que me gusta, que es más infecciones. Entonces, yo es un poco el consejo que doy. Pero, porque como ya que lo tenemos que hacer y es algo que ya te tienes que mentalizar de R1, que a lo largo de tus 5 años tienes que hacer, pues lo encaminas a lo que te mole. Pero tienes que tener como iniciativa y demás. Luego es verdad que si tú quieres preguntar, tú puedes preguntar, no te van a decir no. Puedes preguntar ideas. Yo creo que eso también ha cambiado un poco. Sí que es verdad que yo creo que los anteriores a mí, eso tampoco era como, o sea, vamos, yo creo que soy la segunda generación que está obligada a hacerlo. Y este año terminan los primeros con el proyecto de investigación, que no sé qué, o sea, sé que estaban haciendo así algo de bacteriemias, algunos de ellos y tal. Y, pero sí que es verdad que si quieres presentar algo a congreso se puede, casos y demás. Eso ya también con los tutores, por ejemplo, ahora sí que están organizándolo de otra manera, porque ahora hay como nuevos tutores y creo que son, si es que he perdido la cuenta, seis, Cinco, cinco. cinco, eso. Y eso, no te van a poner pegas para ir a congresos, sí que es importante que si quieres enviar algo lo sepan los tutores. Eso. Y nada, o sea, yo el resumen es que es un hospital que siempre preguntaba que si lo volvería a coger. Yo sí que volvería a coger Toledo, la verdad. Y mira que a lo mejor de R4 puedes estar un poco más hasta las narices, pero no sé, yo lo cogería porque creo que nos formamos bien, te hinchas a ver pacientes, pero eso te sirve. Y entre los residentes, muy buen ambiente. Entre los adjuntos, es que también te diría que yo estoy a gusto. O sea, me refiero, habrá afinidades. Yo creo que un servicio grande siempre va a tener sus. Te da la oportunidad de que en un servicio grande hay gente de todo tipo, cada Claro, uno tiene esa afinidad con uno y siempre hay gente que, pues, que te va a ayudar, que le puedes preguntar, que va a estar ahí y no hay ningún no hay problema. el perfil este que a lo mejor de típicos, ¿no? Como adjuntos súper mayores que son de la vieja escuela, que tienen ese punto como hasta de crueldad que a veces escuchabas cuando preguntas en otros hospitales. Aquí hay adjuntos de toda la vida que tú preguntas, te pueden ayudar. Hay otros adjuntos que, pues a lo mejor sabes ya que van a pasar más de ti, pero como hay tanta gente, yo creo que ya depende de ti un poco el preguntar y el saber un poco a quién recurrir. También tenemos muchos adjuntos jóvenes, se han quedado, por ejemplo, de resis mayores míos, pues la que era mi R5 Raquel Estevez ahora es tutora, la que es los que son ahora A1 Algunos, eran nuestros pues pesos mayores, R5, mis R3, Pia y Axel, y entonces hay gente que se está quedando, gente joven, o sea que en ese sentido yo está creo renovándose todo un poco. que es guay. Estamos en cambio para bien. Sí, y nada. Y nada, creo que no hemos hablado de las sesiones, creo que se nos ha olvidado. Bien, bien. Y bueno, nada, de R1 ya igual os lo han comentado otros compañeros, tenéis sesiones de R1 que os van a ayudar mucho porque son pues, temas más básicos, cómo empezar a moveros por los diferentes servicios. Y hablando de medicina interna, tenemos sesiones los martes, algunos martes, sobre todo la dan adjuntos, alguna charla de alguna farmacéutica, y luego los jueves y viernes sí que las solemos dar a residentes, tanto residentes que rotáis, que rotan en medicina interna, pues en algunos casos, y también residentes, y luego nosotros mismos, pues también algunas sesiones, pues tanto de casos como de actualización o de temas pues, más específicos de interna. Sí, las de los jueves en realidad de viernes suelen ser más casos clínicos, enfocado un poco también a los resis que rotan por interna. Luego es verdad que libertad un poco, es decir, que si te toca de mayor darla, pues a lo mejor pues tienes que presentar, pues está bien que presentas un caso que vas a llevar a algún congreso o algo así, o si quieres hacer alguna revisión. Yo algún jueves, viernes he hecho alguna revisión. Los martes son esas revisiones bibliográficas e incluso han venido otros servicios. Hace poco hubo una sesión de nefro que nos dio una adjunta sobre actualizaciones en la enfermedad renal crónica. Hace poco hubo una de hipertensión pulmonar, o sea que me refiero que se va actualizando, ¿vale? Y nada, preguntad lo que queráis, la verdad. Que no nos callamos. Sí, la verdad que no nos hemos callado.
¿Te imaginas que era mixto? No sé, se ha oído, ¿no? Hemos resuelto todas las dudas. Pues si no hay ninguna pregunta. Pues genial, chicos. Pues nada. Pues nada. Pues mucha suerte, chicos. Y si alguien quiere venir, pues aquí le esperamos. Bienvenido. Viernes. ¿El viernes? El viernes, Jornada de presencia física. eso. Ah, vale. Si alguno está interesado en interna el viernes, Sí. pues que nos diga, que estamos encantadísimos. Vale. Nada. Adiós. Adiós.